Muchas felicidades a la Unión Industrial del Paraguay, muchas felicidades, apreciado presidente de la UIP, Enrique Duarte, en tu nombre, a toda la directiva, a todos los gremios que forman parte de este equipo humano, hombres y mujeres, a los cuales me ha tocado a lo largo de mi vida profesional venir a compartir, venir a aprender de este gran misterio que es cómo hacemos que una economía se pueda desarrollar. Me tocó venir como joven economista del Departamento de Investigaciones del Banco Central, luego ya como miembro del directorio, como ministro de Hacienda, tratando de racionalizar sobre la política pública, sobre cuáles son los elementos que van a permitir que el Paraguay pueda salir adelante. Y me daba cuenta que yo hablaba de una parte del Paraguay. Yo hablaba del Paraguay que se mira desde el sector público. Mi vida había transcurrido en el sector público. Y a lo largo de los últimos 5 años me tocó salir a recorrer el Paraguay. Me tocó salir a trabajar del otro lado del mostrador, en el ámbito privado. Me tocó salir a vivir las penurias que viven muchos de los empresarios. Me tocó aprender el testimonio de lo que hoy puedo decir que realmente son unos verdaderos héroes, aquellos que abrazan a la industria para generar empleo y valor agregado en la República del Paraguay. Esa experiencia claramente le dio una connotación diferente a las frías estadísticas cuando hablamos de la presión tributaria, el gran anhelo de la formalización cuando muchas veces tenemos que enfrentar que los controles son simplemente para controlar a los formales y a los informales nadie les controla. O que la presión tributaria solamente es una estadística que se aplica a aquellos que quieren pagar los impuestos y no a aquellos que se manejan en la informalidad. Hoy les vengo a decir que estoy convencido de que el Paraguay tiene todas las condiciones para ser una nación desarrollada. ¿Y qué implica ser una nación desarrollada? Implica que los paraguayos tengan un estándar de vida, una calidad de vida, que se puedan desarrollar plenamente, que podamos vivir en un ambiente de armonía, de paz, de prosperidad. Hace más de 250 años, un escritor escribió el libro La riqueza de las naciones y desde ese momento, 250 años de historia económica han demostrado que el único camino para el desarrollo de una nación, el único, no hay ningún caso en la historia de la humanidad, de un país que haya transitado el camino del desarrollo, quiere decir un país de ingresos bajos y que se convirtió en un país y una economía de ingresos altos sin que haya transitado por un proceso de industrialización. No hay atajo. Hoy se debate en el mundo a ver si los servicios son el futuro. Hasta ahora no hay ningún caso en el mundo. Es la industria lo que genera valor agregado. Y la historia del Paraguay claramente nos muestra que el Paraguay emprendió un camino hacia la industrialización. Inclusive antes que muchos de los otros países que compartíamos esta región, el Paraguay de Carlos Antonio López apostó a la industria. Y claramente nuestro enfrentamiento con nuestros vecinos nos desvió de ese camino de progreso y del desarrollo. El Paraguay no solamente perdió el 60% de su territorio, perdió el 90% de su población masculina, sino que perdió una gran oportunidad. Un periodo de cerca de 40 años, entre 1880 y 1920, donde se dio el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se calcula que llegaron al continente 80 millones de europeos que traían conocimiento no solamente de la medicina, de la ingeniería, sino también traían la cultura industrial que ya se venía desarrollando en el viejo continente ya por varios años. Cuando hoy miramos el continente no podemos desconocer que el sur del Brasil está influenciado por esa inmigración europea que trajo esa vocación industrial. No podemos desconocer que la industria minera en Chile, en Colombia, en Perú, tiene su influencia de inmigrantes que llegaron a comienzos del siglo pasado.
La Argentina se convierte en la quinta economía más rica del mundo en el año 1920, como influencia de esa gran capacidad de producir no solamente alimentos, sino avanzar en un proceso de industrialización. El Paraguay no se subió a esa ola del desarrollo. Y a lo largo de las últimas décadas hemos transitado con algunos resultados auspiciosos, no podemos negar. Este año vamos a celebrar 80 años de nuestra moneda nacional, el guaraní, una conquista de la sociedad. No es un mérito de un gobierno, no es un mérito de una autoridad de turno, es la conquista de la sociedad de entender que la inflación es el impuesto más injusto y es el que impide el desarrollo en una nación. Hoy seguimos manteniendo la deuda pública más baja entre todos los países de América Latina. Tenemos una estabilidad macroeconómica, tenemos buenos cimientos, pero no es suficiente. Hoy tenemos que trabajar decididamente a esos cimientos, darle paredes y construir un techo firme para que los paraguayos tengamos un mejor futuro. Y la industria, que aparte de ser una cultura del empresario, necesita de condiciones para poder desarrollarse. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Con estabilidad macroeconómica no vamos a generar el desarrollo que nuestra nación necesita. Tenemos que cuidar, porque así como la salud, la valoramos recién cuando la perdemos. No tenemos que perder nuestra estabilidad macroeconómica. Es un valor, es una conquista de nuestra sociedad, pero no es suficiente para generar el desarrollo que tenemos que llevar adelante. Pero los cambios que tenemos que llevar adelante no son solamente los cambios de un sector económico, no son solamente los cambios que tiene que hacer la clase política o el sector público. Son cambios que tenemos que abrazar como sociedad en nuestro conjunto. La lucha contra la corrupción. Antes de terminar la primera semana como presidente de la República, le convoqué, le invité a los presidentes de poderes del Estado, a cabezas de extrapoderes, Fiscalía General del Estado, Contraloría General de la República, y les pedí que luchemos juntos contra el flagelo de la corrupción. Les pedí que luchemos juntos contra el flagelo del narcotráfico, que luchemos en conjunto contra el flagelo del contrabando, que le hace un daño tremendo. Y si hay algo que me entusiasma en esta labor que estoy emprendiendo, si hay algo que me motiva, es comprender cómo se unen los puntos, cómo una lucha frontal al contrabando permite que se genere empleo. O si no, recordemos 3 años atrás, cuando estábamos temerosos ante el enfrentamiento de una pandemia donde no conocíamos el desenlace que podíamos tener, pero sin embargo la industria nacional trabajaba a su máxima capacidad como nunca antes había trabajado. ¿Qué ocurrió? Se cerraron la frontera, dejó de entrar el contrabando y los paraguayos formales tenían trabajo. Nos demostramos que se puede, que nosotros claro que podemos buscar el mercado internacional. Estamos obligados como una economía pequeña y abierta al mundo. El mercado de exportación es el camino. Y no hay hoy industria o sector en el Paraguay que no tenga la capacidad de competir a nivel internacional. Pero claramente tenemos que cuidar nuestro mercado local. Y ese es un desafío que tenemos que llevar entre todos. La unificación de tributación con toda la experiencia que había acumulado la Subsecretaría de Tributación, principalmente en el uso de la tecnología, se combinaron con un estatus regulatorio superior que tenía la Dirección Nacional de Aduana, hoy con una institución más fuerte, con más herramientas. Pero ese marco legal no sirve de nada si no hay una convicción de enfrentar este flagelo. Y yo le agradezco a Oscar, que ha demostrado capacidad al frente de una institución importante como tributación y que hoy lleva adelante una labor todavía más difícil y compleja, que es administrar el cobro de todos los impuestos en el Paraguay.
Yo estoy determinado a luchar para que el self formal sea rentable en el Paraguay. Pero esta lucha no es solamente evitar que el contrabando inunde nuestras calles. Esto no es solamente luchando para que el contrabando no cruce el río, afectando a las industrias, pero también corrompiendo a nuestras autoridades. También tenemos que hacer que la economía paraguaya sea más competitiva, construyendo sobre los factores que ya hoy hacen competitivo al Paraguay. Un régimen tributario atractivo, un régimen laboral atractivo. Pero eso no es suficiente, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso tomé la decisión de que el Paraguay deje de ser el único país en América Latina y solamente el segundo del mundo que sigue cobrando tasas consulares. Es inaceptable que sigamos cargando a aquel que quiere ser formal con trámites, tiempo y costos que simplemente encarecen el producto que llega a una góndola y que alienta al contrabando. Me entretengo mucho con los comentarios cuando algunos legisladores que claramente quieren encontrar cualquier argumento para criticar una iniciativa y decían, qué bárbaro, ¿y de dónde van a salir los recursos para financiar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores? Pues la Constitución establece que el presidente de la República del Paraguay tiene la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales. Y encontraremos los recursos para financiar, para tener un servicio exterior de primer nivel que salga a promover el Paraguay y el comercio para las empresas paraguayas. Pero el servicio exterior no puede y jamás será la excusa para cargar con tasas y costos a aquellos que quieren dedicarse a la actividad formal. Aclaré una y varias veces, los próximos 5 años no se van a aumentar impuestos en la República del Paraguay. Aumentaremos la recaudación. Les aseguro que en los próximos 5 años haremos una lucha frontal a los evasores y a aquellos que quieren pasar por debajo del puente. Pero le daremos competitividad al mercado interno, a los empresarios que inviertan, a los empresarios que apuestan. Y fiel creyente de una economía de mercado, también reconozco que los mercados a veces fallan. Bien sabido es que en el pasado trabajé en el sistema bancario privado, un sistema financiero que hoy se ha expandido, que ha mejorado su alcance. 20 años atrás, el Paraguay carecía de acceso al crédito. Hoy el Paraguay tiene acceso al crédito, pero no en la cantidad y en la calidad que necesita el sector industrial paraguayo. Por eso mi determinación de una lucha, de una bandera que vengo levantando hace décadas, que es el rol que tiene que cumplir la banca pública, tanto la Agencia Financiera de Desarrollo como banca de segundo piso, como el Banco Nacional de Fomento, como motor del desarrollo para la industria del Paraguay. Los próximos 5 años les aseguro que veremos una revolución en el financiamiento a largo plazo y a tasas competitivas. Y así como sabemos que no hay atajo para el desarrollo y que la industria es el camino, hay una industria en particular a la cual estamos prestando particular atención, a la industria de la construcción. En materia de políticas públicas hay enormes aprendizaje, enseñanzas sobre cuál es el impacto, los economistas le llamamos externalidades, cuál es el impacto que tiene una medida en diferentes sectores de la economía paraguaya. Y hoy estamos seguros que el acceso a una vivienda digna es una de las herramientas de políticas públicas de mayor impacto en la generación de empleo,
en la producción de materiales de construcción, pero principalmente para darle seguridad y un mejor futuro a las familias paraguayas. Me contaba el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, que estuvo en el Brasil la semana pasada, conversando con su colega, ministro de Vivienda. Y con tu permiso, Juan Carlos, voy a contar lo que me comentaste, que le preguntaste al ministro, una persona ya de mucha experiencia en el ámbito político, y le decía, ¿qué significa el acceso a la vivienda? ¿Cómo podemos entender lo que significa para una persona el acceso a la vivienda? Y le decía al ministro de Brasil que solamente puede ser comparado con el rol que cumple un médico cuando salva una vida. Nosotros tenemos en el Paraguay cerca de 500.000 de paraguayos que todos los meses están pagando un alquiler para una pieza, para una casa precaria. El mismo monto que si ajustamos la política pública de manera adecuada, en condiciones de financiamiento, regulaciones para el sector bancario, gran parte de ese 500.000 de paraguayos puede tener su casa propia, pagando ellos mismos, sin distorsiones y generando miles de empleos. Estoy convencido que nosotros los paraguayos tenemos la capacidad de resolver nuestros desafíos. Nadie va a venir desde afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de demostrarnos a nosotros mismos del potencial que tiene el Paraguay. Si hoy hago un llamado a la acción y les digo que estamos inminentemente ante la posibilidad de resurgir de un gigante, es porque estoy convencido que nosotros los paraguayos podemos construir una historia de éxito y darle sustento a este modelo democrático que, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo el mejor sistema político. Pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar de las propias fallas que tiene la democracia. Mi querido presidente Enrique Duarte, te agradezco la oportunidad de poder compartir contigo y con toda la comunidad empresarial en este día tan importante y decirle que así como lo soñó Carlos Antonio López hace 180 años, hoy sueño con un Paraguay como una potencia industrial. Muchísimas gracias, muchas felicidades.